Iniciamos una nueva sesión en directo, simultáneamente en Twitch y en Instagram. Y hoy hablaremos sobre cuál es el origen de mis actos, de tus actos, de los actos. Vamos a profundizar bastante en ese tema. Va a ser un contenido bastante abstracto, pero intentaremos explicarlo de una forma relativamente sencilla. Yo hace tiempo que siento que me dirijo a un pequeño porcentaje de seres humanos. Me gusta, iba a decir de buscadores, me gusta más encontradores, pero encontradores no está bien dicho, aunque sé que me entiendes. Gente que encuentra, gente que está ahí, seres humanos que están ahí, que encuentran, que conectan, que sienten que hay mucho más de lo que ven aparentemente y que verdaderamente quieren ir un poco más allá. Esa es la clave, ir un poco más allá. Pues en esta sesión iremos un poquito más allá. ¿Cuál es el origen de mis actos? El otro día hablaba del tiempo. El tiempo es muy importante. Es muy importante reflexionar sobre el tiempo, sobre qué es el tiempo. Nuestras reflexiones, nuestros pensamientos, la capacidad que tengamos para generar perspectivas, visiones, estructurar paradigmas sobre cosas como el tiempo, nos van a hacer estar dentro del tiempo o en paralelo al tiempo. No es lo mismo estar dentro del tiempo que en paralelo al tiempo. No es lo mismo estar dentro del río, que va fluyendo con esa fuerza, que en paralelo al río. Porque cuando estoy en paralelo al río, la fuerza de mis actos la ejerzo yo. Si me veo dentro del río, dentro del tiempo, el que me lleva es el río o el tiempo. Y a mí me cuesta mucho más manejarme. ¿Es negativo eso? No, no lo es. Cuando el tiempo nos maneja, nos permite darnos cuenta también de que tenemos una fuerza que podemos utilizar tanto para seguir navegando, nadando, fluyendo en el río, en el tiempo, como para salir de él, o como para elegir nuestra propia dirección. Pero si el río va muy fuerte, si el tiempo va muy marcado, va muy picado, se nos complica un poquito la historia. Si estás aquí es porque estás vivo y todo ser viviente ha vivido. Por lo tanto, en ti, en tu mente, en tu ser, hay un cúmulo de experiencias. Todos hemos vivido ciertas experiencias. Y ahora estamos viviendo experiencias. Seguimos viviendo experiencias. La vida no dejará de ser vivir experiencias en todo momento. Y en nuestra mente, en nuestra memoria, tenemos la sensación de que hay o ha habido, ¿no?, en nuestra vida momentos buenos y momentos malos, que ya sabes que yo lo de bueno y malo no, pero vamos a jugarlo un poco por ahí, porque veremos. Momentos buenos y momentos malos. Momentos que se suele decir que son felices y momentos que se suele decir que son infelices, que son duros, que son complicados. Esos 2 tipos de momentos, de alguna forma se han acumulado en nuestra mente, ¿no?
lo que es deseable, lo que no es deseable. Y de alguna forma nos hostiga en este presente a intentar generar desde ahora en adelante momentos deseables, disfrutables, felices, entre comillas, y evitar de la mejor forma posible esos momentos que interpretamos que son más duros, que son más complicados, que son infelices, que son tristes, que son complejos. Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Existirían momentos felices si no hubiera habido momentos, por decirlo de ese modo, infelices? Si todos nuestros momentos en nuestra vida fueran, entre comillas, sígueme el rollo, felices, ¿seríamos capaces de valorar esos momentos? ¿No habría otros que de repente serían más felices que esos y ensombrecerían los que son felices, pero no tanto? Vamos a decirlo así. Y lo mismo con los negativos, ¿no? ¿Quién pone la vara de medir? Si yo vivo muchos momentos muy negativos y uno no lo es tanto, automáticamente ese recuerdo es el de un momento relativamente bueno, porque los otros son peores. ¿Quién o qué define lo que es un momento bueno? ¿Quién o qué define lo que es un momento malo? Y parémonos un momento. Llegados a cierto punto, ¿no? Y imagino que tendrás cierta edad, ¿no? Llega un momento en la vida, ¿no? Que dices, ¿realmente tiene sentido que yo tenga que estar persiguiendo momentos buenos y evitando momentos malos? O sea, porque piénsalo, quien más, quien menos va a trabajar, quien más, quien menos trata de cuidar a los suyos, de que ninguno se muera, de que ninguno se le escape, entre comillas. ¿Por qué lo hace realmente? ¿Lo hace porque lo siente? ¿O lo hace por evitar uno de esos malos momentos, complicados, infelices, duros? Es decir, ¿qué pasará si dejo de ir a trabajar mañana? Porque realmente a mí nadie me obliga a ir a trabajar mañana. ¿Qué ocurrirá si dejo de ir a trabajar mañana? Si es tu caso y lo piensas, tu mente ante eso, no, pero ¿cómo no voy a ir a trabajar? No, pero ¿cómo no voy a ir? Pero si es que tengo que mantener la casa, si es que tengo que mantener esto, lo otro. Pero entonces estás yendo porque quieres. Estás yendo porque quieres mantener todo eso. Porque, ¿qué pasaría si no mantuvieras todo eso? ¿Pasaría algo malo? Ah, claro, perdería la casa, no tendría forma de pagar los alimentos, no podría mantener mi vida. Pero ¿disfrutas de todo eso? Es decir, ¿vas a trabajar mañana por no perder eso? ¿Pero disfrutas de eso que te da el trabajar mañana? ¿Estás dispuesto a pasarte el resto de tu vida o prácticamente haciendo lo que vas a hacer mañana? ¿Te compensa? ¿O te compensa más enfrentarte a esos momentos malos que te puede generar el no ir mañana? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué cuido de los míos? ¿Por qué miro el teléfono móvil? ¿Por qué me enciendo un cigarro? ¿Por qué tengo ese tic que solo tengo yo? ¿Por qué ese ser humano me pone de los nervios? ¿Por qué me da por hacer eso justo antes de ir a dormir? ¿Por qué hago lo que hago?
¿Cuál es el origen de mis actos? ¿Cuál es el verdadero origen de mis actos? ¿Manejo yo ese origen? ¿Lo sé? Cuando entramos a hablar de vivir, del juego de la vida, del vivir, como siempre decimos, no nos dan herramientas, no nos explica nadie de qué va esto. Intentan decirnos lo que ellos creen, ¿no? Trabaja duro porque si no la vida va a ser muy dura, la vida es difícil, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, te estás equivocando. Pero ¿por qué hay que hacer esto y no lo otro? ¿Qué tiene de malo equivocarse? ¿Por qué prácticamente nadie sabe de qué va esto? ¿Y por qué muchísima gente aparenta creer saber de qué va esto? Llegamos aquí y estamos en un avatar que crece, que se hace mayor. Y lo que percibimos, si todavía contamos con todos los sentidos, es información. Recibimos información constantemente. Salvo que tengamos algún tipo de problema en cuanto a eso, vamos a recibir información constantemente. Información visual, información olfativa, información sensorial, información gustativa, información auditiva. ¿Y qué hago con todo eso? Definirlo como, no, esto es una información buena, por lo tanto, buen recuerdo, buen momento, buena memoria. No, esto es una información negativa, mala, infeliz. Lo registro como tal, como malo, duro, complicado. Y ya está. A mí me gusta mucho hablar del catálogo, el catálogo de nuestra mente. Como si tuviéramos un catálogo que define lo que sí y lo que no. Esto sí, vale, bien, perfecto. Esto lo digo, esto lo subo a Instagram, esto lo subo a Stories, esto lo comparto con mis amigos, sí, porque esto es bueno, esto en mi catálogo pone que es bueno. Saca pecho. Pero esto, sin embargo, es malo. Esto en mi catálogo pone que es malo, negativo, difícil, duro. ¿Lo es realmente? No lo sé, lo pone en mi catálogo. Y entonces me lo callo, me lo trago, lo escondo. No vaya a ser que alguien me descubra. ¿Y quién ha definido ese catálogo que está en mi cabeza y que define lo que sí y lo que no? Lo que está bien y lo que está mal, lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. ¿Quién juzga o etiqueta la información que recibo? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Cuando te despistas, te pasas, me paro, toda la vida etiquetando cosas. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Te está siendo útil eso? Estos son los malos, a por ellos, que son los malos, que nos están jodiendo. ¿Seguro? ¿Seguro que no necesitas a alguien, a quien sea, para seguir creyendo que te está jodiendo la vida? Para no responsabilizarte tú de la misma. Y estos son los buenos, estos sí, estos son los míos, están bien, estos lo están haciendo de la forma adecuada. ¿Seguro? ¿Por qué la vida ha creado a los dos? ¿Y por qué la vida que es vida, que eres tú, no acepta la creación de la vida? La clave está, tambores, en el acto. La clave está
en el acto. Lo importante no es la información que recibes, porque si lo piensas, si lo importante fuera la información que recibes y ese catálogo que he mencionado, dependes de lo que te ocurra en la vida. Dependes de esa información. O dicho de otro modo, eres esclavo de la información que recibes de la vida. Piénsalo. Si mis actos dependen de lo que haga este, yo paso a depender de este. Le estoy cediendo mi energía. Porque si este hace B o hace A, y de si hace B o hace A, mi acto va a ser A, va a ser B, va a ser C, va a ser D, mi acto depende de ese acto. Y eso me convierte en un ser sometido o autosometido por ese acto. Si obro en función de, ya no de lo que hagan los demás o de lo que piensen los demás, sino de lo que aparece en mi vida a nivel de información, ojo, soy un ser sometido a esa información. ¿Y a dónde me lleva eso? ¿Me lleva a la felicidad? ¿Me lleva a la esclavitud? ¿Para qué estoy aquí realmente? ¿Estoy aquí para jugar al juego de verla venir? ¿Para esperar a que me digan lo que tengo que hacer? Ya sea directa o indirectamente. La clave está en el acto. ¿Por qué hago lo que hago? Cada noche te vas a dormir, más o menos. Y duermes, descansas o intentas descansar y al día siguiente te levantas, intentando que sea con las pilas cargadas, ¿no? Intentas recuperar, recobrar la energía que ayer invertiste en el día. Quédate con el verbo invertir, va a ser importante. El verbo invertir. Verbo invertir. Y tú hoy te levantas intentando, como digo, que sea con las pilas cargadas. Tienes tu energía intacta de momento, te acabas de levantar. Y esa energía está a tu disposición. ¿Cuántos de los actos que vas a realizar en ese día decides conscientemente? ¿Y cuántos de los actos que vas a realizar ese día ya ha decidido tu subconsciente por ti? Piénsalo. Si tengo una barrita del 100% como el móvil, cargada con la batería que he ido acumulando al descansar durante la noche, los actos que voy a realizar con esa energía, ¿quién los determina? ¿Qué los determina? ¿De dónde vienen? Tendemos a pensar que la vida, como decía antes, es lo que nos pasa. Que la vida es un catálogo de información que en función de si esa información está catalogada como buena, bien, todo guay, y si está catalogada como mala, jodidos. Sin embargo, la vida es mucho más que eso. ¿Cómo encuentro la trascendencia de la vida? ¿Cómo encuentro el propósito en esta encarnación? ¿Cómo encuentro el sentido? Entendiendo el sentido de mis actos.
¿Por qué creo que mi vida no tiene sentido? ¿No? Muchas veces me paro y lo pienso y digo: "Uf, mi vida no tiene sentido, no sé para qué estoy aquí, no sé qué hago". Es que ni siquiera me lo pregunto. Claro, cuando una mente ni siquiera se lo pregunta es que tiene tanto pánico a ver que lleva aquí X tiempo y no sabe ni qué está haciendo, que claro, ese pánico se manifiesta en el ego y es como que, uf, no me lo voy a preguntar, no vaya a ser. Si tú coges a según quién, el otro día en el directo comentaba que a según quién tú le coges y le haces 3 preguntas, y con esas 3 preguntas su mente puede caer en pedazos. Una de esas preguntas es esa, o sea, ¿cuál es el sentido de tu vida? ¿En qué buscas esa trascendencia? ¿Cuál es el propósito? Repetir y repetir y repetir, ¿por qué? Y repito, no es que eso esté mal, pero eso nos lleva a un lugar que es el vacío, que es el no entender nada de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si quiero que mi vida tenga sentido, ¿cómo aplico un sentido a mis actos? Si yo soy, y además ese ser se manifiesta, se plasma en la realidad a través de una energía, tengo que entender el sentido de esa plasmación. Tengo que entender o intentar, ojo, entender el sentido de ese acto. Porque si ese acto, o dicho de otro modo, o dicho mejor, si yo no entiendo el sentido de ese acto, mi vida se va a convertir en un sinsentido. ¿Por qué? Porque no voy a entender el sentido de lo que hago. Por lo tanto, el primer punto es preguntarse, oye, ¿por qué hago lo que hago? Mami Rick, ¿por qué haces este directo? ¿Por qué apareces hoy, lunes, a las X, no sé ni qué hora es, a compartir estas palabras? ¿Cuál es el sentido de esta inversión? ¿Por qué no has reservado esta energía? ¿Por qué no la has invertido en otra cosa? ¿Por qué has decidido invertirla aquí exactamente? Porque invertirla aquí en este momento es lo que en este momento me acercaba más a ser yo. Lo máximo posible, dentro de lo que humildemente sé. La forma más adecuada de ser yo en mi vida, en este instante, es compartir esta energía contigo. Si yo no lo hago en un momento en el que lo siento, le estoy quitando sentido a ese sentir. Porque si yo siento que debo, en un momento dado, de corazón y con una intención profunda, compartir esta energía contigo, porque me nace, solo hay una cosa que podré hacer que seguro que no me equivoco, que es hacerlo. ¿Y por qué siento lo que siento? ¿Y por qué ahora y no hace 2 horas, o no de aquí 3 horas, o no mañana, o no mañana, no lo sé? ¿Por qué no hace 3 horas? Porque hace 3 horas sentía que tenía que llevar a cabo otra cosa. Y en ese instante hago lo que me acerca más a ser yo mismo. ¿Y cómo sé? ¿Cómo sabemos qué es lo que nos lleva a ser nosotros mismos? ¿Cómo sé que este acto es el más adecuado? ¿Cómo sé que no me estoy autoengañando? ¿Cómo sé que no me estoy equivocando, tal vez? ¿Cómo lo sé? Te soy sincero,
solo puedo escuchar, ver, observar, intuir y esperar a ver qué me dice el tiempo. El tiempo es el que me dirá si era así o no lo era. El tiempo es el que me dotará de la capacidad para determinar si lo que he hecho era lo que sentía y era yo o no. Analiza un momento de tu vida, el que tú quieras. Vamos a dar un poco de tiempo. Piensa en un momento de tu vida. Uno, el que te venga. Voy a pensar yo también en uno. Vale, ya lo tengo. Coge un momento de tu vida. Si volvieras ahora a ese momento, o dicho de otro modo, si ese momento viniera ahora, ¿obrarías igual? Ojo, esto no cambiaría nada de lo que hice. Es, si ahora se reprodujera de nuevo, ¿volvería a hacer lo que hice en ese momento? Porque la respuesta no es volvería a hacer lo que hice. La respuesta es tengo que ver lo que sentiría ahora. Porque el tiempo me va transformando. El aprendizaje que voy acumulando, que voy sumando a lo que ya sé, va haciendo que yo me transforme en algo distinto. Si soy capaz de aprender mucho sobre cada cosa que hago, me transformaré más si además lo voy aplicando. Y si no soy capaz de aprender mucho, aprendo poco, me transformaré menos internamente y seguramente envejeceré más. ¿Y ese acto quién lo hizo? ¿Era consciente de lo que estaba haciendo en ese acto o no lo era? ¿De dónde procedía ese acto? Te cuento el mío. Procedía del instinto. Lo sé por el paso de los años. Tal vez en ese momento cuesta un poco más, pero el paso del tiempo nos permite observar situaciones de nuestra vida. Y si somos capaces de ser honestos con nosotros mismos, ser sinceros, y tenemos la voluntad de precisamente aprender, no nos va a ser muy complicado ver con el paso del tiempo de dónde procedió aquel comportamiento, aquel acto, aquella situación. El mío procedía del instinto, como digo, del deseo, de la voluntad de que pasara algo distinto en mi vida. Pero, ¿lo gestioné yo ese acto o me gestionó el acto a mí? ¿O me manejó el acto a mí? ¿O me manejó el instinto a mí? Me manejó el instinto a mí. ¿Y qué tiene de malo? Nada. La pregunta es, ¿hoy conseguiría que en una situación similar o con características parecidas el instinto no me venza como me venció en aquel momento? Si la respuesta es sí, significa que hice la reflexión o las reflexiones adecuadas que me permitieron entender el origen de aquel impulso instintivo. Si la respuesta es que no, es que todavía puedo aprender
de ese impulso, puedo aprender de ese acto, de esa situación. Porque si todavía yo no he indagado en ver de dónde procede aquel acto que llevé a cabo en un momento de mi vida, significa que sigue estando ahí. Y si no le pongo luz, seguirá estando ahí funcionando en la sombra. Puede volver a aparecer en algún momento. Y no es nada negativo, ojo. Igual que aquí el tema no es si yo he hecho el aprendizaje adecuado, extirpar ese instinto y decir, no, no me volvería a comportar como aquella vez, porque aquella vez era inmaduro, era irresponsable, era ignorante, era genuino, ingenuo, perdón, ingenuo. El tema es que ahora, si has aprendido, tienes la posibilidad de decidir entre si ante una situación parecida te vas a comportar desde ese instinto, no, y de qué manera. Porque no es lo mismo comportarse desde el instinto a lo loco que desde el instinto bien gestionado, con una técnica. Si fueras capaz de aprender, tú imagínatelo, ¿vale? De cada acto instintivo de tu vida, ¿cuánto sabrías a día de hoy? ¿Serías capaz de manejar tu conducta, tu comportamiento a tu antojo? Porque cuando no decide el instinto, ¿qué decide? ¿La razón? ¿La intuición? ¿La conciencia? ¿El corazón? Fíjate en algo. Yo suelo decir que el ser humano de hoy, en su mayoría, se sigue dedicando a sobrevivir, pero no a vivir. ¿Y en qué me baso para decir eso? Me baso en que la mayoría de comportamientos, de actos humanos a día de hoy, se siguen haciendo con el fin de mantenerse uno vivo, de tratar de evitar de alguna forma la muerte o lo que creemos que nos va a llevar a la muerte. Por ejemplo, la mayoría o una gran parte de mi energía se va en el trabajo, como ya hemos comentado antes. Si voy al trabajar es porque me pagan, si no, seguramente en la mayoría de los casos no iría, ¿verdad? Y voy a trabajar porque me pagan, invierto esa energía, luego iremos con el verbo invertir, en que me paguen y me pagan o yo consigo ese jornal, ese dinero para pagar cosas, para pagar cosas, para pagar un piso, para pagar una comida, para pagar una ropa, para pagar una luz, un agua, para pagar una gasolina de un coche que me tiene que llevar a trabajar o de un transporte que me tiene que llevar a trabajar para seguir retroalimentando esa ganancia que me permita seguir pagando cosas. Eso solo me mantiene vivo. Si solo me dedico a eso, lo único que estoy haciendo es mantenerme vivo. ¿Y cómo puede ser que a día de hoy los seres humanos, con toda la información que tenemos, nos sigamos dedicando a conformarnos con mantenernos vivos? ¿Por qué ocurre eso? Muy sencillo. Porque biológicamente, culturalmente, diría incluso, todavía no impera la voluntad de vivir en nosotros. Sigue
imperando la voluntad de sobrevivir. Sigue imperando el instinto por encima de la conciencia o del corazón. Sigue siendo más fácil insultar que amar. Sigue siendo más normal dividir que unir. Sigue siendo más frecuente intentar recibir que dar. Por eso, todavía, a día de hoy, el ser humano, que no es nada malo, repito, sigue estando más cerca del sobrevivir que del vivir. Como he dicho antes, yo tengo una cantidad de energía. Cada vez que invierto, y vamos con el verbo invertir, energía, ¿qué significa invertir energía? Piénsalo. Yo tengo una batería 100%, como un teléfono móvil, me levanto por la mañana y empiezo a realizar actos, incluso parpadear o respirar, si quieres, que gastan muy poca energía, ¿no? Pero hago cosas. Cuando me levanto, miro el móvil o me fumo un cigarro, o me tomo un café, o miro a ver cómo está el tiempo, o leo el periódico, o me voy al metro, me voy al autobús, voy para el trabajo. Hago cosas, invierto energía. ¿Qué es invertir energía? Una forma de ver el verbo invertir es hacerlo sinónimo del verbo sembrar, ¿no? Invierto un dinero en algo. ¿Qué hago cuando invierto un dinero en algo? Siembro, trato de sembrar algo que me dé unos frutos, que me dé unos resultados, que me dé, si es posible, unas ganancias, pero también me puede dar pérdidas, porque cada vez que invierto, desde el sentido del sembrar, estoy haciendo algo, estoy invirtiendo esa energía, estoy haciendo algo con la finalidad de obtener algo, ¿no? Porque si no, piénsalo bien, no invertiría. Entonces, cada vez que invierto, hay una voluntad subyacente de recibir. Doy para que algo me dé. Si me tomo este café, si realizo el acto de poner una cápsula para que me dé un café y me lo bebo, es para que ese café me dé una energía que a lo mejor no tengo o me despierte antes. Si miro el móvil, si yo invierto un tiempo en coger mi móvil y mirarlo, es porque necesito ese input de información que hace que mi mente de alguna manera empiece a funcionar o se active o se entretenga con algo. Realizo un acto que me dé una retribución, a veces automática o a veces a medio o largo plazo. Si yo invierto una energía en ir a trabajar, en sembrar esa energía en el trabajo, lo hago para que a final de mes me llegue un dinerito a la cuenta bancaria. Para hacer con ese dinerito algo que me vuelva a llevar seguramente a ese trabajo y bucle. Entonces siembro, cuando invierto desde el sembrar, siembro para obtener. Siembro para obtener, muy importante. Primera línea desde la que ver inversión energética. Esto es fundamental para tomar el control de tu vida. No entender esto es no tener el control de la vida de uno. Invertir desde la otra línea de definición es dar la vuelta. Invertir algo es darle la vuelta, ¿no? Cojo este rotulador y lo voy a invertir. Lo invierto, ¿verdad? Darle la vuelta. Vamos a intentar juntar las dos definiciones. Ver el verbo invertir usándolo en invertir energía. Invertir como siembro algo con esa energía y a la vez la invierto. Lo de sembrar se entiende, yo creo que es relativamente sencillo. Tengo una energía que invierto en algo para que me dé unos frutos, unos resultados. Pero lo de invertir en el término de dar la vuelta, ¿de qué me sirve? Me sirve para entender mi psique. Y es que cuando yo invierto algo, le doy la vuelta
a mi energía, le doy la vuelta a mi comportamiento, ejerzo un acto, al mismo tiempo, mi mente se llena de algo. Yo le doy la vuelta a la realidad. Cuando yo hago, invierto esa energía. Cuando yo hago, mi mente abre para que algo se registre. Y siempre que invierto una energía, mi mente registra algo. Fíjate, ¿cuándo mi mente no registra? Vamos a llevar el verbo invertir energía al límite, al extremo. ¿Cuándo mi mente no registra? O prácticamente, vamos a decirlo así, no registra. Cuando estoy durmiendo. Cuando yo estoy durmiendo, al no estar, ojo, invirtiendo energía en estar activo, despierto, no se genera esa inversión energética y por lo tanto mi mente no se llena de algún tipo de experiencia, algún tipo de información, algún tipo de resultado. Fíjate que el mero hecho de estar despierto ya te está haciendo invertir energía y esto lo vemos con un teléfono móvil. El mero hecho de que el móvil esté encendido hace que invierta energía. El tema es que si invierto solo esa energía, tarda más en gastarse y esto lo vemos. Entonces, ¿qué sabemos con todo esto? Recapitulemos. Yo tengo una cantidad de energía que puedo invertir y que cada vez que invierto lo hago buscando algún tipo de resultado y a la vez, mientras la ejecuto, mientras la plasmo, mi mente invierte esa energía que estaba dentro, como la saca fuera, registra algo. Es como a la vez que escupo, a la vez que vacío esa energía, algo tiene que venir a llenar esa energía que ya no está. Esto es como un vaso de agua. Cuando yo tiro el agua del vaso, estoy utilizando ese agua para algo. Imagínate que hay fuego. Cojo un vaso de agua. Yo cuando tiro el agua sobre el fuego para apagar el fuego, estoy utilizando el agua, la energía, para una finalidad. Pero a la vez que la uso, el hecho de que el vaso de agua o lleno de agua se vacíe, hace que se llene de aire. Y entonces el vaso pasa a estar lleno de agua a estar lleno de aire. Y eso es un hecho fundamental. Fundamental. Cuando yo estoy invirtiendo una energía, no es solo lo que invierto, sino con qué me lleno al invertirla. ¿Alguna vez habías pensado esto? ¿Alguna vez habías pensado lo importantísimo que es entender en qué inviertes tu energía? Entonces, ¿qué ocurre cuando el acto procede de el instinto, como decía antes, que busca a su vez sobrevivir? Lo que ocurre es que mi instinto, ¿para qué sirve? Piénsalo. Para un segundo, ¿no? ¿Cuál es la función de mi instinto? Mi instinto es el que cuando aparece algún tipo de situación o de amenaza que puede hacer que reciba un golpe, que me muera o que sufra alguna circunstancia, aparece para protegerme, ¿no? Ese es mi instinto. Cuando yo estoy a punto de tropezar, ¿no? Mi instinto aumenta su intensidad para intentar salvarme de ese tropiezo. Invierte una energía extraordinaria, fíjate, en salvarme de ese tropiezo. ¿Cuál es la voluntad de mi instinto cuando invierte esa energía? Pretende que no me haga daño, estoy a punto de tropezar, ¡ay! Hago un movimiento con la mano rápido para que no me haga daño y a la vez que no registre en mi mente ese daño. No es solo que no me haga daño, es lo que registro en el acto de intentar no hacerme daño. Las dos cosas.
Entonces, mi instinto aparece cuando temo que algo me va a complicar las cosas. Mi instinto emerge cuando interpreta que hay una situación, que hay un suceso que pone en peligro mi supervivencia. El instinto no es el miedo, fíjate, porque el miedo paraliza, confundimos eso. Nos pensamos que el miedo es algo instintivo, natural. ¿Cómo no vas a tener miedo? Todos tenemos miedo, es el instinto de supervivencia. No, porque el instinto de supervivencia funciona y el miedo paraliza. El miedo es una saturación psicológica que nos hace imposible invertir energía. Y el instinto precisamente es un dinamismo psicológico, un proceso psicológico que hace que precisamente invirtamos toda la energía posible en protegernos. Fíjate la diferencia. Y creemos que son lo mismo. No tienen nada que ver. El miedo es una ilusión. Pero luego iremos, si hay que ir. No sé si llegaremos. Entonces, ¿qué ocurre cuando la energía que invierto en mi vida procede del instinto? Lo que ocurre es que primero, cuando hablo de invertir en el sentido de sembrar, estoy gastando una energía en algo, ¿no? Vamos a seguir con el trabajo porque es sencillo, luego cogeremos otro ejemplo, ¿no? Cuando yo invierto la energía en trabajar, estoy perdiendo de alguna forma o descargándome de esa energía en ese trabajo para obtener ese dinero que me permita cubrir esos huecos que hacen que mi mente, que mi instinto, sienta que si no los tengo no voy a poder sobrevivir. Y a la vez que yo invierto esa energía en el trabajo, registro lo que ocurre mientras lo hago. ¿Y eso qué significa? Registro si hay peligro o no lo hay. Yo cuando estoy en el trabajo no solo estoy trabajando, sino que estoy viéndome trabajar. Estoy observándome trabajar. Y estoy viendo qué pasa en mí durante ese tiempo, aunque no mire, mi mente lo registra. Y me puedo pasar todas las horas del trabajo pensando, qué sinsentido. Hay un sentido. El tema es que todavía no comprendo ese sentido. No entiendo para qué lo hago. ¿Qué ocurre? Que mi mente pretende más que el mero hecho de obtener un jornal a final de mes. Pero todavía no estoy siendo capaz de desgranarlo. Entonces se puede decir que cada vez que invertimos energía desde el instinto, y voy a ponerlo muy fácil, estamos tapando un hueco. Estamos tapando una carencia. Con el alimento se ve muy sencillo. Estoy invirtiendo mi energía para obtener un alimento que me permita tapar el agujero de quedarme desnutrido. Porque claro, mi mente instintiva interpreta que si no como, no voy a poder sobrevivir. Claro, en ese caso tiene sentido. Pero ¿cuánto invierto en comer? ¿O cuánto invierto energéticamente? Ojo, no económicamente. Energéticamente, ¿cuánto invierto en comer? ¿Cuánto invierto en obtener ese techo? Vamos a poner que de lunes a viernes 8 horas al día para comer, el techo, tal. Y el resto de energía que tengo, ¿en qué la invierto? ¿La invierto en cuestiones instintivas o la invierto en otras cuestiones? Si analizamos el comportamiento de una vida promedio, de una mente promedio, en una civilización promedio de esta época, vamos a darnos cuenta de que la inmensísima energía que tiene la invierte en cuestiones relativas a lo instintivo. Primero, por el trabajo, pero luego si lo analizamos fríamente, lo veremos en que cuando termina de trabajar, invierte la energía para mantenerse en un estado que le permita seguir trabajando el día de mañana.
Por ejemplo, ¿por qué quedo con mis amigos después del trabajo? ¿Desde dónde lo hago? ¿Por qué invierto esa energía? ¿Realmente deseo quedar con mis amigos después del trabajo? ¿Realmente tiene un sentido reflexionado? ¿O me estoy viendo sometido a ello? ¿Por qué me paso después del trabajo una hora cada noche antes de acostarme, por ejemplo, mirando el teléfono móvil? ¿Estoy realmente aprendiendo algo? ¿De dónde procede ese acto? ¿Qué pretende ese acto? La inmensa mayoría de esos comportamientos, lo único que pretenden es seguir llenando agujeros del instinto todo el rato, intentando darle un sentido al sinsentido. Porque claro, si voy a trabajar y luego encima no hago nada, ni quedo con nadie, ni miro el móvil, ni hago nada con mi vida, ¿para qué estoy viviendo? Entonces encuentro que tiene más sentido gastar o invertir mi energía en mantener una personalidad acorde a lo que hago que en no hacer nada. ¿Por qué sabemos que es instintivo? ¿Por qué sabemos que procede desde esa carencia? Muy fácil, porque es algo tendente a lo vicioso. Wow, lo que acabamos de decir aquí. Tendente a lo vicioso. Lo que es tendente a lo vicioso tiene un periodo de consumo o un periodo de inversión. ¿Cuánto tiempo puedo estar yo sin ver realmente, sin ver a esta persona? ¿A partir de qué momento empiezo a necesitar ver a esa persona? ¿Cuánto tiempo puedo estar sin consumir este producto? ¿En qué momento empiezo a necesitar consumir este producto? Y claro, analiza tu día a día, vida promedio de nuevo. ¿En qué invierte la energía ese ser humano promedio? En cosas relativas a lo vicioso, en mantener lo que tiene y no soltar, para empezar, el piso, la situación que tenga en casa, el coche, para mantenerlo como sea, no aceptando el fluir de la vida, mantenerlo. Necesita su casa, necesita vivir con quien vive, o cree que necesita vivir con quien vive, o cree que necesita su casa. Ese café cada mañana, vicioso, ese cigarro, ese móvil, vicioso. Si no lo tengo, si me he dejado el móvil en casa, sufro. Si no me he tomado el café, sufro. Si no he leído el periódico, sufro. Todo es tendente a lo vicioso. Si hoy me despiden del trabajo, sufro. Porque es tendente a lo vicioso, aunque me parezca una mierda. Pero lo necesito o creo que lo necesito. Porque lo creo con la mente. Tendente a lo vicioso. Y luego voy a comer con fulanito, con menganita. O después del trabajo quedo con meganito, con fulanita, con mi madre, con mi padre, con mi primo. Tendente a lo vicioso. ¿Por qué? Porque es siempre la misma gente y necesito que sea la misma gente. Ya ni hablemos de los hijos. Cuando nuestros hijos desaparecen un día, 2, 3, una semana, hay síndrome de abstinencia, sobre todo si son pequeños. Síndrome de abstinencia. Necesito ver a esos amigos, no vaya a ser que se olviden de mí y me hagan sentir que me quedo solo y me hagan sentir que no voy a sobrevivir. Hacemos un análisis por encima y decimos, pero ¿en qué momento ese ser humano
realiza actos que no procedan del instinto. Porque mucha gente aquí pensará, hombre, quien más, quien menos razona su comportamiento, razona su conducta. Pero yo te pregunto, ¿con qué fin la razona? Alguien que piensa si va a consumir este café o este otro café, ¿está escapando del instinto realmente? Porque simplemente está eligiendo la droga que va a necesitar, la droga que va a consumir, en qué va a invertir su energía procedente de ese instinto. No está razonando si debe consumir esa droga o no. Y cuando digo droga, digo todo lo tendente al vicio. Esa pastilla, ese medicamento, ese programa de la televisión, ese ser humano. Porque droga es todo lo tendente al vicio. Y cualquier cosa puede ser viciosa. Y entonces, ¿cómo evitamos que mis actos o cómo evito que mis actos procedan del instinto? Para no estar rellenando carencias constantemente. Muy sencillo. ¿Qué es lo que pretendo obtener de este acto? Porque no es solo lo que voy a obtener de este acto o de esta inversión energética, sino que es en qué me convierte esta inversión energética. Porque, como he dicho antes, cada vez que invierto energéticamente, algo viene a ocupar ese lugar que se ha vaciado de energía. Algo. Ese algo es en lo que yo me convierto. Si yo realizo el acto de prostituirme, haciendo el ejercicio, vendiendo mis valores y mis labores y mis energías a lo que sea, yo me convierto en ese prostituto. Quita la etiqueta, da igual. Energéticamente me voy a creer o me voy a considerar o voy a verme desde ahí, desde esa frecuencia, porque lo he hecho. Todo lo que hago, en todo lo que invierto energía, me convierte en. Si yo invierto mi energía en mentir, aunque nadie se dé cuenta, yo sé, porque lo que se llena en mí cuando vacío esa energía que invierto en mentir es algo que me hace saber que soy un mentiroso. Y hago esto por no etiquetar, no hace falta ni etiquetar, lo sé. La energía que se llena de algo que está distorsionado por esa mentira. Aunque yo no me dé cuenta, muchas veces veremos a gente que miente y que se cree que no miente. Es que el tema no es si se cree o no se cree que miente o no miente, se da cuenta o no se da cuenta. El tema es con qué se está llenando. Se está llenando con una energía mentirosa y falsa. Es igual que se dé cuenta. Cuanto más tarde en darse cuenta, menos podrá dirigir sus actos. Porque si no se da cuenta ni de eso, es esclavo sometido completamente de su psique instintiva. Porque el primer paso al menos es darse cuenta, es tomar conciencia. Entonces, la única forma que yo tengo realmente de transformarme es empezar a entender en qué estoy invirtiendo mi energía y en qué realmente la puedo invertir. ¿Y qué sentido tiene esa inversión que pretendo obtener? Porque si invierto constantemente mi energía en los mismos patrones, sobre todo patrones, porque me da igual la marca de café, me da igual si es fulanito, menganito, si la frecuencia con la que lo consumo es la misma o parecida. Si constantemente invierto mi energía en unos patrones, constantemente me estoy llenando de lo que se va llenando cuando vacío esa energía en esos patrones. ¿Y a eso cómo se le llama? Zona de confort. Zona de confort. Si yo en mi mente solo dejo entrar lo conocido, lo confortable, ¿cómo no me va a dar miedo
que entre algo no conocido o no confortable. Si estoy generando una conducta constante que ya se sabe el sota caballo rey de lo que tiene que entrar. Uy, esto no va bien. Uy, esto es raro. Uy, esto es complicado. Uy, esto no es lo que suele hacer. Uy, esto no es lo que suele pasar. Uy, esto no lo he visto venir. Uy, esto me ha descolocado. ¿Qué es eso? No estoy dispuesto a ver qué está ocurriendo más allá de lo que concibo que tiene que ocurrir. El mero hecho de entender por qué hago las cosas y tratar de experimentar con mi inversión energética automáticamente me aleja de mi propio miedo, me aleja de la zona de confort, me acerca a la vida, me acerca al vivir, porque me acerca al fluir con cualquier cosa que ocurra, me acerca a fluir con cualquier información que reciba. Porque si yo entiendo en qué invierto mi energía y entiendo profundamente de dónde viene esa voluntad, sé también lo que estaré llenando. Si yo invierto mi energía de corazón, ¿qué está ocurriendo ahí? Primero, ¿cómo sé que algo es de corazón? ¿No? Porque muchas veces, no, sí, lo hice de corazón seguro. Sé que algo es de corazón cuando esa inversión, perdón, ojo, no pretende recibir nada. Lo hago de corazón cuando no pretendo recibir nada. Pero ojo, antes he dicho que invertir tiene dos definiciones, la de sembrar para luego recoger y la de darle la vuelta, vaciar para que se llene algo. Cuando invertimos a nivel instintivo, ambas, las dos, tienen respuesta. Invierto una energía para obtener algo que llene mi carencia y a la vez, mientras realizo esa inversión, me lleno de ese acto, me lleno de la observación de esa experiencia. Cuando yo obro de corazón, cuando mi intención es de corazón, es cuando me he asegurado que no estoy invirtiendo en el sentido de sembrar para recibir. Cuando solo lo hago para que mi mente, mi ser, se quede vacío para llenarse automáticamente con la experiencia de lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque siento tal plenitud en el corazón, por eso lo hago de corazón, que no necesito recibir nada, solo necesito saber que ya estoy lleno. Ahí está el acto o la inversión energética de corazón. Sé que es de corazón cuando no pretendo recibir absolutamente nada, porque no estoy carente. No estoy carente. No soy carente, estoy pleno, conecto y lo hago. Y mientras lo hago, veo y me regocijo, casi diría, en esa plenitud que soy. Vacío energía para registrar esa plenitud, para que mi mente sepa lo lleno que puedo estar o que puedo llegar a estar. Por eso cuando realizamos actos de corazón, nos nutrimos con la energía no solo más sabia, sino más orgánica que hay, que es casi diría que la nuestra, solo la nuestra, porque no estoy casi dejando, si lo hago de corazón a la perfección, no estoy dejando que nadie me dé en sí, porque no necesito que me des, no quiero que me des. Lo hago porque yo soy el que da el fruto energético. ¿Cuántas veces damos realmente de corazón? Cuando hacemos un regalo, ¿estamos dando de corazón realmente? ¿Seguro? ¿Y por qué hacemos el regalo ese día señalado en el calendario? O sea, que justo ese día coincide en el día en el que todo el año sentimos que tenemos que hacer ese regalo. ¿No podría haber sido un día al azar? ¿Otro día? ¿Otro momento? ¿El calendario decide cuándo siento que tengo que hacer un regalo? ¿No lo debería decidir mi corazón, mi ser, mi libre fluir con la vida?
¿Cómo voy a pretender un mundo que no compita tanto, que no esté tan dividido, si apenas hay seres humanos en plenitud de corazón? Si hay muy pocos humanos en plenitud del corazón, lo que tengo que tener es un mundo carente de valores humanos, carente de verdadero valor humano, ¿no? El mundo que es el mundo que es. No puede ser otro, es el que es. Y ahora vamos con la última parte, y ya por terminar con esta charla aquí en vivo, en Twitch e Instagram. Como he dicho al principio, tendemos a ver la vida desde lo que va ocurriendo fuera y no desde lo que vamos sintiendo dentro. Manda mucho más lo que pasa fuera que lo que sentimos dentro. Y yo por concluir te voy a decir, en el fondo, es indiferente lo que pase fuera. Es absolutamente indiferente lo que pase fuera. Y te voy a poner un ejemplo. Lo único importante en el fondo y para lo que estás aquí en el fondo es para lo que ocurre dentro. Porque pueden pasar muchas cosas fuera, pero si tú analizas a 10 personas, a 10 seres humanos expuestos a lo mismo ocurriéndoles fuera, a una pérdida, ¿no? A la muerte de una madre o de un padre, vamos a poner ese ejemplo, tú vas a ver que ante la misma situación, no todos se comportan de la misma forma. Hay algunos que no lo superan en su vida y otros que son capaces de agradecer y de trascender esa pérdida. Entonces, como digo, lo importante no es lo que está pasando fuera. Lo importante es lo que está pasando dentro. ¿Qué está ocurriendo dentro de ese ser humano que es capaz de trascender esa situación? ¿Y qué está pasando dentro de ese ser humano que es incapaz de trascender esa situación? Que el primero ha aceptado que aquel ser que ha perdido de alguna forma o que se ha ido, tenía derecho a irse, no tenía que nutrir su propia vida. Y ha agradecido la existencia del otro y ha aceptado que se vaya. El que no lo va a superar en su vida, ¿por qué no lo va a superar? Porque se ha pasado la vida convirtiendo a ese ser querido que se ha muerto en una droga. Y claro, si es mi madre y solo tengo una madre, ¿cómo voy a llenar el vacío de esa droga que solo podía consumir con mi madre? Se ha pasado toda la vida sustentando su instinto, su ego, su personalidad en base a un ser externo. Y como se define en base a ese ser externo, a la que se muere ese ser externo, se queda con la identidad un poquito coja, vamos a decirlo así. Como ves, no es importante lo que pase fuera, es importante lo que pasa dentro. Fíjate, no podemos esquivar el invertir energía en actos. Respirar, parpadear, mover la mano, que el corazón lata, eso es una inversión energética. La vida nos somete de alguna forma, nos obliga, nos lleva a tener que invertir nuestra energía. Prácticamente no tendría sentido pasarnos la vida sin invertir nada de esa energía, en modo casi vegetativo, porque entonces no es vida. Imagínate que naciéramos y muriéramos con 90 años, pero nos pasáramos toda la vida en coma. Podríamos decir, toda la vida, ¿eh? Podríamos decir que esa vida pues no tendría un sentido a nivel de vivirla. ¿Por qué? Porque esa persona ni siquiera ha podido invertir energía en actos. Porque ha estado en el estado de menor inversión posible, casi diría. No sabe ni qué ha vivido, ¿no? La vida nos obliga constantemente, nos lleva, nos somete a la inversión energética. Por lo tanto, constantemente nos vemos sometidos
a elegir, si es que somos capaces de elegir, en qué invertimos nuestra energía, porque no tenemos otra. Y ante cada situación o cada inversión energética, tenemos la posibilidad de obrar desde el instinto o obrar desde el ser, desde el corazón. Fíjate, en cada acto. En cada acto puede tener más peso el corazón o en cada acto puede tener más peso el instinto. Claro, si yo acostumbro a mi mente a que la mayoría de mis actos procedan de ese instinto que he explicado antes, va a ser muy difícil que en algún momento obre de corazón. Porque es que ni siquiera me voy a atrever, ni siquiera voy a saber lo que es. Si a mí desde pequeñito no me dejan simplemente que haga lo que siento, sin ordenarme, sin dirigirme, y así me dejan y me permiten que yo pueda elegir qué actos realizo, si me están diciendo lo que tengo que hacer constantemente, es muy difícil que me salga invertir mi energía en algo de corazón. Muy difícil. Porque no voy a saber ni lo que es. Entonces, nuestra vida no es lo que nos pase, como he dicho al principio. Nuestra vida no llegamos a ninguna parte. No hay fin como tal. El fin es el presente, es este momento. ¿Cómo se es feliz? Cuando me pasan unas cosas y no me pasan otras. Eso es falso, lo sabes. Has vivido momentos en los que tenías todo y eras infeliz y has vivido momentos en los que no tenías prácticamente nada e incluso te sentías mejor, a lo mejor no feliz, pero mejor que cuando lo tenías todo, porque te liberó el no tener nada. La felicidad es la siembra de esa inversión energética, la cosecha. Da igual lo que te pase. Si tú siembras, inviertes energía en actos desde el corazón, tú estás nutriendo esa plenitud que ya eres. Por pura definición, esto es ciencia. Si yo en cada situación, cada día, tengo que invertir una energía, como lo estoy haciendo yo ahora podría invertir esta energía desde a ver si la gente me compra este bolígrafo y me paso toda la hora invirtiendo energía y palabras en cómprame este boli porque es muy bueno, porque es muy rojo, porque pinta cojonudo, porque está muy bien de precio y porque te regalo otro si lo compras antes de las 9 de la noche, ¿vale? Estaría invirtiendo mi energía en la carencia que tengo económica y que quiero que lo compres para que tú llenes mi carencia económica. Fíjate, quito el rotulador, me pongo aquí. Es la misma hora prácticamente, son palabras también. Lo estoy haciendo desde el mismo sitio, a nivel físico, a nivel material, a nivel online, vamos a decirlo así. Pero desde donde nacen mis palabras es muy distinto, en este caso, con lo que vengo haciendo, que cuando me pongo en el mood de intentar entender este rotulador. Porque mientras pasa el tiempo, yo lo hago desde el ser, lo que me llevo, lo que confirmo es que soy. Y lo que se va llenando mientras yo voy invirtiendo esta energía hablando contigo, lo que se va llenando en mí es mi ser profundo en todo mi cuerpo, en toda mi mente y en toda mi existencia. Porque estoy confirmándome que me atrevo a decir lo que siento, a hacer lo que siento. Y me estoy confirmando que no necesito nada más para ser feliz que simplemente hacer y decir lo que siento, porque decir también es hacer. Aunque en un grado más bajo que el acto en sí como tal, pero decir es hacer palabras, vamos a decirlo así. Cuando yo obro desde ahí, ¿qué pretendes obtener de esto? Nada. No pretendo obtener nada más que ser yo. Nada más. Ni siquiera que alguien aprenda. Me da igual. Cuando es verdaderamente de corazón es que me da igual. Lo hago porque lo siento así. Estoy en un momento en el que me apetece, en el que siento compartir esto. Hoy, en este instante. Como digo, cada minuto, cada día, cada instante tenemos la oportunidad de decidir en qué invertimos nuestra energía. Y terminamos viendo en nosotros el resultado de nuestra energía invertida. Si nos empezamos a amargar, a intoxicar, a sentir infelicidad, a sentirnos deprimidos, lo que nos tendríamos que preguntar es en qué he estado invirtiendo mi energía.
Porque claro, si yo he estado invirtiendo mi energía en obtener una serie de cosas que ni sé para qué las quiero, ni sé para qué las necesito, pues claro, ¿qué me va a generar internamente? Un sentimiento de desdicha importante. Porque claro, si no sé para qué lo hago, pues obviamente que voy a obtener, pues eso, desdicha, porque no sé para qué lo hago. La vida va pasando, nosotros estaremos un tiempo aquí, cada uno el suyo. Y como digo, la gracia, precisamente la gracia de esto, es ver no solo que estamos sometidos, obligados a realizar esos actos, y nosotros podemos decidir, como digo, desde dónde los hacemos, pero estamos sometidos a realizar esos actos, sino que también, fíjate que cuando no hacemos el acto que toca, cuando no hacemos el acto que toca, porque el no hacer algo es hacer no hacerlo, perdón por el trabalenguas. Pero si yo estoy teniendo la oportunidad, imagínate esta situación, alguien con quien me apetece charlar un rato, me dice de charlar un rato. Es una situación única. No es alguien conocido, ¿vale? Es una situación única. Y a mí, en parte, me apetece, obviamente, charlar con esa persona, pero me da miedo, me da vergüenza, porque ¿qué va a pensar de mí? Y yo me veo en esa tesitura de decir, ¿voy o no voy? ¿Realizo el acto de ir? ¿Invierto mi energía en ir y estar en presencia en esa charla? ¿O invierto mi energía en no ir, que también sería invertir energía, en frenar alguna parte de mí para que no me impulse a ir hacia allí? Yo me veo sometido por esa situación. La vida me ha puesto una circunstancia en la que fulanito, que yo deseaba hablar con él, me dice de hablar, pero yo me veo en un día jodido, me veo feo, fea, me veo difícil, me veo en una situación complicada. Hostia, ¿qué hago? ¿Y si no me vuelve a llamar más? ¿Qué? Entonces podemos decir que en esa situación está la posibilidad de invertir la energía en ir. ¿Desde dónde la invierto, como digo? O no invertirla en ir, invertirla en quedarme. Cada vez que negamos un acto, que negamos una situación como esa, nos negamos una oportunidad de crecer. ¿Y cuántas veces nos hemos negado oportunidades de crecer en nuestra vida? ¿Cuántas veces la vida nos ha puesto una circunstancia concreta, distinta, especial, alternativa, y no hemos sabido cómo invertir nuestra energía en ella? Y pasa el tiempo y cuando lo recuerdas dices, hostia, cómo me arrepiento. Hostia, ¿qué hubiera pasado? Sí. La vida a todos, constantemente estemos en la situación que estemos, nos da la oportunidad de cambiar nuestra dinámica, de replantearnos en qué vamos a invertir nuestra energía. Constantemente tenemos la oportunidad de hacer algo distinto, de hacer algo nuevo, de hacer algo alternativo a lo común. Pero ¿cuántas veces la aceptamos? ¿Cuántas veces somos capaces de nutrirnos de esas experiencias alternativas, de hacerlas de corazón? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a transformar todo lo que estamos acostumbrados a llenar y con esto a intentar o no llenarlo o incluso diría llenarlo de cosas distintas? ¿Estamos abiertos a los cambios? ¿Cómo yo voy a pedir un cambio si yo no estoy abierto a un cambio? ¿Qué quiero? ¿Engañar a la vida? Yo no cambio prácticamente nada de mi conducta y pretendo que la vida cambie para mí. ¿No sería eso un milagro prácticamente? ¿De quién estoy pretendiendo reírme con ese comportamiento? Es fundamental entender de dónde proceden los actos que realizamos. Porque solo cuando entendemos de dónde proceden los actos que realizamos, optamos, optamos realmente a poder obrar desde el corazón.
puesto que si no analizamos de dónde proceden los actos que realizamos, no podemos saber si pueden venir de corazón o de otro sitio. Y créeme, en la ignorancia siempre o casi siempre, voy a decir siempre, porque si no uno va a creer que uno no, siempre vence el instinto. En la ignorancia siempre vence el instinto. Analiza tus actos. Hasta el próximo día. Chao, gracias por estar ahí. Adiós.